Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros desde Comarca Sí, en una nueva edición de Pensándonos a nosotros mismos, queremos introducirlos en una conversación con un invitado especial acerca de la cuestión del transporte. Para eso hemos tenido la posibilidad de invitar a un experto en ello. Nos referimos a Seferino Farberov, un matancero, sí. Un gran especialista en transporte, con todo. Has tenido, Seferino, tú una trayectoria así desde el pensamiento nacional y desde el movimiento nacional, has pensado el transporte permanentemente y de ahí vienen tus aportes. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted y al programa por la invitación. ¿Por qué no nos introducís un poquito en el tiempo y en el espacio para ver cómo es posible, o si es posible pensar un proyecto nacional sin entender la cuestión del territorio y del transporte? Es muy difícil, es muy difícil. Usted es médico y lo va a comprender y pienso que los televidentes también. O sea, el sistema de transporte es a un país o es a una región, por ejemplo, a América del Sur, lo que es el sistema circulatorio en el organismo humano. O sea, si no existe un sistema de transporte adecuado, preparado para un desarrollo, igual que el organismo no se desarrolla ese país o ese territorio. O sea, el sistema circulatorio por el cual pasan los bienes y las personas, cuando está desmembrado o está enfermo, arrastra a todo el organismo. Entonces, entender el sistema de transporte implica entender una estrategia de país, una estrategia de región, un plan a largo plazo que tiene, por supuesto, que tener medidas en el mediano y en el corto plazo. Vos viste que nosotros los comunes, ¿no? Pensamos en el transporte y siempre asociamos al transporte con una fracción de la cuestión. La mayor parte asocia el transporte a la cuestión de los trenes, o a los trenes de su localidad, o al tema de los micros, a los micros locales, o los suburbanos, de acuerdo a cómo está insertado en lo social. Pero ¿es posible pensar una estrategia de transporte en términos fraccionados? ¿Cuáles son las diferentes variables que integran? Imposible, imposible. Todo el organismo debe funcionar armónicamente. O sea, por ejemplo, los organismos, los sectores del transporte y los que confluyen de una u otra forma en el sistema de transporte tienen que pensar y actuar en forma sistémica. No se puede pensar en términos aislados. Lamentablemente, la cuestión se aísla por los intereses sectoriales que defienden su quintita. Pero ahí está la función del estadista, ahí está la función del dirigente político que debe guiar a los distintos sectores en pos del bien común. O sea, llevado a términos políticos, sí. El general Perón decía, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Llevado a sistema de transporte sería primero la patria, después cada sector y después las personas, los intereses del empresario, del sindicalista, de los distintos actores que buscan como empresario lucrar, los sindicalistas, el sector del trabajo, lograr los mejores sueldos, los mejores sistemas para el trabajador, y bueno, pero todo eso hay que compatibilizarlo con el bien común, que es la patria. Y dentro del concepto de patria, yo veo que el Instituto Modelo Argentino tiene el símbolo de América del Sur. Así es. Felizmente tengo una gran coincidencia en ese concepto, porque yo creo que hoy pensar en nuestra patria grande es América del Sur, completa, integrada. Fíjense que en términos globales se habla hoy de los BRICS, es decir, las potencias emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ahora, Brasil está inmerso en la América del Sur. O sea que si los demás países de la América hispana, de América del Sur, se retrasan, no participan en un proyecto estratégico, Brasil va a seguir solo en ese proceso. Ahora, Brasil, con todo el sistema hispanoamericano, creo que superan en términos estratégicos a los otros participantes del BRICS. Sí, y ahora, perdóname, sí. Entonces, dentro de ese concepto de estrategia, el transporte juega un rol fundamental. No hay posibilidades de desarrollo. Y cuando uno habla de transporte, vos bien lo dijiste, tiene que pensar en términos de pasajeros,
y en términos de carga. Y dentro de ese concepto de pasajeros y de carga tenemos que siempre tener esa visión integradora y global. Por ejemplo, en el sistema de pasajeros, uno piensa en el día a día. Correcto. Pero si uno piensa en los habitantes que vivimos el día a día, los residentes habituales, pero acá hay un rol en este mundo global de lo que son los residentes no habituales. ¿Cuáles son los residentes no habituales? Los turistas. El turismo que viene a la Argentina necesita un sistema de transporte moderno. Y especialmente porque ¿qué turistas pueden venir a la Argentina en este mundo global? Europa, Estados Unidos, Rusia, India, China y todos los países vecinos nuestros de América del Sur. Ahora, ¿qué ocurre? Argentina tiene solamente en Buenos Aires un destino espectacular. Buenos Aires, el área metropolitana. Sí. Además, todos sus destinos turísticos internacionales de relevancia están en la periferia de la patria. A muchos kilómetros. Exacto, están en la periferia. O sea, Calafate, Bariloche, Puerto Madryn, Salta, Mendoza, el Ichigualasto. Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, Ushuaia, es decir, Ichigualasto, Talampaya, Salta, Jujuy, Iguazú, Córdoba. O sea, están lejos. Entonces, vos imaginate. ¿Ese rol lo cumple el transporte aéreo? Lo tiene que cumplir el transporte aéreo, pero no solamente el transporte aéreo, sino el transporte de cada ciudad, de cada localidad, la conectividad. Por ejemplo, yo desde hace años vengo impulsando la necesidad imperiosa de unir con un sistema ferroviario rápido y expreso el aeroparque de Seiza, el aeroparque pasando por el Congreso de la Nación, Estación Buenos Aires en Barracas, aeropuerto de Seiza. Claro. ¿Por qué? Porque es inaudito que un chino, por ejemplo, que tarda 24 horas en llegar a Buenos Aires y quiere ir al Calafate o a Ushuaia, tiene que cruzar toda la ciudad de Buenos Aires en coche, con las autopistas y la congestión. ¿Me entendés? Entonces, ahora, si ese chino se baja, en 30, 35 minutos está en el aeroparque y transborda, independientemente que puede salir aviones directamente, como salen actualmente de algunos servicios, cuando llegan los aviones intercontinentales, transborda inmediatamente de Seiza y vuelan al Calafate, Ushuaia. Seferino, has puesto en una cuestión muy cotidiana, si bien bueno, nos enfocamos en el transporte aéreo, pero esta cuestión de unir el aeropuerto de Seiza con Buenos Aires, con las líneas férreas, digamos que son nacionales, con las conectividades con otros aeropuertos. Esto fue conversado, se ha dicho. Ahora, te comprometo si te pregunto, ¿por qué nunca se hizo eso? Es precisamente lo que dijimos en un rato, es la visión localista, una visión de cabotaje y digamos, de mucha mediocridad, mucha mediocridad. Por ejemplo, nosotros en el año, con Jorge Mendoza, otro chico de La Matanza, con el cual trabajamos en equipo y otros compañeros, nosotros dijimos, es fundamental, ya lo planteamos desde el 2001, la necesidad de unir el aeroparque con Ezeiza a través del área central. De forma tal que la gente en el área central de Buenos Aires... ¿Qué es el área central? Y lo que se llama el macrocentro, vamos a poner, el macrocentro, porque es otro concepto que hay que tener en cuenta. El macrocentro es el macrocentro de la ciudad de Buenos Aires, pero es el macrocentro o el área central de una gran metrópolis, que es Buenos Aires. O sea, Buenos Aires se habla del AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires. ¿Qué es el AMBA? Para que todos los televidentes lo entiendan. Es la ciudad de Buenos Aires, autónoma de Buenos Aires, pero son todos los municipios, más todos los municipios, hasta Zárate, en el norte. Exaltación de la Cruz, en el corredor noroeste. Mercedes, en el corredor oeste. Lobos, en el corredor sudoeste, corredor radial. Coronel Bransen, en el corredor sur. Y Punta Indio, en el corredor sudeste, el que va sobre el Río de la Plata. O sea, ahí tenemos el área metropolitana. O sea, Zárate sobre el río Paraná, el área central Buenos Aires y todo el sudeste hasta Punta Indio. Eso es una superficie en el orden de los 16.000 kilómetros cuadrados que encierran una población de 13 millones de habitantes. O sea, eso es la famosa ciudad global Buenos Aires, porque cuando
en el mundo se habla de ciudades globales, Buenos Aires hablan de 13 millones, y no solamente de los 3 millones de la ciudad autónoma. Claro. ¿Me seguís? Entonces, la primera ciudad en el mundo, como área metropolitana, es Tokio, con 35 millones de habitantes. Y en el lugar 25 lo tenemos a Londres, con 7.600.000. Pero con superficies menores. Por supuesto. Claro. Pero nosotros estamos en el 11º lugar. Ahora, ojo, que dentro de esa gran área también podemos considerar, de acuerdo a lo que se llama el Gran Buenos Aires, que sería el primero y segundo cordón, que son 3.600 kilómetros cuadrados, ahí hay 11 millones de habitantes, claro, junto con la ciudad. ¿Me entendés? Entonces, hay que pensar en esos términos. Hay que pensar en el transporte ferroviario, carretero, fluvial, marítimo y aeroportuario para toda esa área. Entonces, cuando uno dice Aeroparque con Ezeiza, son 2 aeropuertos de esa área metropolitana. Claro. Uno está en la ciudad autónoma y otro está en el municipio de Ezeiza. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, La Matanza, vos fíjate el caso nuestro de La Matanza. La Matanza, sobre la Ruta 3, inicia en el kilómetro 13 de la Ruta 3 y termina en el kilómetro 47 de la Ruta 3. Son 34 kilómetros de largo del municipio. Ustedes, como nos metemos un poquito en La Matanza, Sí. no sé, porque me llevas ahí, matancero. Están haciendo un reclamo histórico también con respecto a una línea férrea que hace falta... Pero, por supuesto. ¿Cómo mirá, era? El tema es así. Precisamente, cuando nosotros hablamos de la necesidad de interconectar los aeropuertos, Aeroparque Ezeiza, Sí. Tiene un aspecto matancero. ¿Cuál es? Que el ferrocarril que pasa pegado al aeroparque es el Belgrano Norte. Ajá. Es de ferrovías, color, cuando va por la autopista, todo color anaranjado. Bueno, ese pasa, tiene trocha métrica. Sí. O sea que, para que lo entiendan los televidentes, la separación entre los dos rieles tiene una distancia de 1000 milímetros, 1 metro. Por Ajá. eso es trocha métrica. ¿Correcto? Bien. En el año 2001, el gobierno de la ciudad autónoma, en ese entonces conducido por el actual legislador Aníbal Ibarra, presentó un proyecto para ampliar 50 kilómetros la red de subtes, con las nuevas líneas F, la G y la I. Entonces, con Jorge y yo dijimos, bueno, esta es la gran ocasión para proponerles a la ciudad que, ya que va a invertir en el orden de los 1.500 millones de dólares para hacer la red de subtes, aprovechar la sinergia de esa inversión de la ciudad en conectarla con los ferrocarriles. Entonces, el Belgrano Norte dijimos que pasa por Aeroparque y detrás la Facultad de Derecho. Bien. El Belgrano Sur, la cenicienta de todos los ferrocarriles, la más pobre, a la que siempre destinaron la menor cantidad de inversión, claro, es el ferrocarril de los humildes, por no decir, entre comillas, de los negros. ¿Correcto? Bien. Entonces, ese ferrocarril pasa a 8 kilómetros al norte del aeropuerto. Y además tiene una vía de cargas, González Catán La Plata, que pasa pegado al aeroparque, a las pistas de Ezeiza, del aeropuerto. Entonces dijimos, bueno, ¿y dónde termina? En Estación Buenos Aires. Ahí sobre la avenida Vélez Arfiel, en Barracas. Bien. Eso es otra muestra de la mediocridad de la clase dirigente en general, no solamente el político. Cuando hablan de clase dirigente, señores, ahora, vamos dirigentes son empresarios, son todos los sectores. Vamos a ir a una pequeña pausa, Seferino, y te dejo una pregunta. ¿Quiénes son los que discuten esta cuestión hoy? Pero no me la contestes todavía. Seguimos con un experto en transportes y la pregunta que te habíamos dejado picando, Seferino, era, cuando vemos que se discute esta cuestión del AMBA y de qué hacer con el transporte, ¿cuáles son los actores que están jugando en este plano? Porque evidentemente la complejidad de actores sociales y políticos es muy grande. Exacto. ¿Hay suficiente representación en esta discusión? Bueno, lo que ocurre es que, ahora con la asunción, una de las grandes cosas que yo admiro y respeto del gobierno actual, es que por primera vez la actual presidenta creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Gran avance. Después, el Ministerio de Turismo. Por ejemplo,
apenas había asumido el entonces presidente Kirchner, había una feria internacional muy importante de turismo en Berlín. Fue el primer presidente argentino que asistió a la Feria Internacional de Turismo de Berlín. Cosa muy importante. Pero yo, como hombre del transporte, estaba un poco dolido. Vos querés a volver al Ministerio de Transporte del gobierno del general Perón. Exactamente. ¿No? ¿Viste cómo te adivino? Bien, bien. O sea, en el año 48, el general Perón creó el Ministerio de Transporte. Entonces, y que llegó hasta el 1 de mayo del 58. Lamentablemente, cuando asumió el doctor Frondizi, con ese gobierno donde el peronismo lamentablemente no pudo ser representado, simplemente ayudó a que ganara Frondizi, bajó el transporte de ministerio a subsecretaría de transporte. O sea que empieza un poco la decadencia desde ese punto. Y el transporte quedó subsumido en los ministerios de Economía, además. De Economía, Obras y Servicios Públicos. Claro. O sea, Frondizi, Martínez de Oz y Cavallo, el mismo esquema. Claro. Bien, entonces todos los televidentes saben qué pasó en esos tres. Ahora, en ese entonces, yo allá por el 2001, me puse a estudiar. Yo como abogado siempre hablo del derecho comparado. Entonces, lo del derecho comparado lo llevo al sistema institucional. Entonces, me puse a analizar, tomé 130 países del mundo, de todos los continentes, inclusive los principales países insulares, tipo Cuba, Jamaica, Madagascar, 130. Entonces están todos los colores políticos, todos los sistemas políticos, monárquicos, federalistas, unitarios, todas las religiones, todos los colores, amarillo, negro, blanco. Bueno, de 130 países, doctor, el 86% tenía Ministerio de Transporte. La gran mayoría de ese 86% era Ministerio de Transporte exclusivo. Y otra parte era Ministerio de Transporte compartido con otra área. Transporte y turismo, transporte y obras públicas, transporte y comunicaciones. Entonces yo hice una nota que me publicó el suplemento de transporte del cronista comercial, del cronista, donde yo establecí esta estadística. Digo, señores, Argentina, octavo país de superficie en el mundo, territorialmente hablando, no puede no tener un Ministerio de Transporte. Y una de las medidas que en su momento propuse, cuando se armaron los equipos técnicos del doctor Kirchner, cuando se lanzó el proceso de campaña presidencial allá por septiembre del 2002, yo propuse como primera medida institucionalizar el sistema de transporte, llevárnoslo a ministerio. Bueno, la presidenta generó el Ministerio de Interior y Transporte, a cargo del doctor Randazzo. Que bueno, que con su característica de gestión es importante, pero junto con la gestión del día a día, contrarreloj, que nos llevó lamentablemente la crisis y la tragedia del Sarmiento, del ferrocarril, bueno, todo este proceso hasta que termine este proceso presidencial, este mandato de la doctora Kirchner, yo creo que habría que preparar todo un esquema de discusión, de desarrollo, digamos, de participación de toda la comunidad argentina. Yo tengo... ¿Te gusta el modelo de debate tipo ley de medios? Y el antecedente... ¿El transporte da para esto? Totalmente, totalmente. Mira, yo de un sociólogo y planificador de Barcelona, el conocido y reconocido Jordi Borja, cuando un día lo escuché en la FADU, en la Facultad de Arquitectura de la UBA, hablando de decir, el urbanismo es un proceso pedagógico y político. Yo de eso le tomé el concepto, dije, sí, señores, pero el transporte es mucho más pedagógico y político y estratégico que el urbanismo. ¿Por qué? Porque en el urbanismo, o en el uso del suelo, comprende muchas veces el espacio privado, lo que va de la línea municipal, de una casa, de una fábrica, de un hospital hacia adentro. Entonces, el espacio existente entre dos espacios privados, entre dos líneas municipales, es el espacio público. En el espacio público, todo es transporte. ¿Por qué? Porque en ese espacio público circulan personas, bienes y flujos. Flujos eléctricos, flujos cloacales, de agua, comunicación, esos flujos. Son flujos que van por abajo o por arriba. O sea, un palo de luz
es la infraestructura del sistema de conducto eléctrico. ¿Correcto? Entonces, por eso, y dentro de este sistema del transporte debe involucrarse toda la comunidad. Entonces, previo a la ley de medios, yo siempre tengo presente el famoso Congreso Federal de Educación del gobierno de Alfonsín, que después generó la Ley Federal de Educación, que muchos critican, pero de última generó una ley. De ese Congreso salió una ley. Del proceso de medios salió la ley de medios. ¿Correcto? Entonces, el transporte exige una discusión para no dejar reservado todas estas cuestiones del transporte y la planificación solamente, entre comillas, a la academia. Digámoslo, no querés que quede en manos de la tecnocracia, nada más. Bueno, vos lo decís. Lo digo de una manera que, como vos no lo dijiste, Seferino. Perfecto. Tecnocracia, gobierno de los técnicos. Y los gobiernos de los técnicos, muchas veces detrás de los coordinados, gobierne quien gobierne, sea militar o civil, y dentro de los civiles los distintos partidos políticos, y dentro de los distintos partidos políticos, distintas líneas internas, pero detrás del coordinado siempre están quizás los mismos. ¿Me entendés? Entonces, ¿quién es? Vos como médico, si vos atendés a un paciente durante 30 o 40 años y el paciente está en terapia intensiva, yo como familiar lo primero digo, doctor, córrase, venga otro médico. ¿Me seguís el concepto? O sea, entonces, algo pasa, que si la clase política, dirigencial, que llega a la función de transporte, se rodea de los mismos de siempre, que como una rueda giratoria, hoy está en el Estado, mañana asesoran a las empresas privadas, y se están siempre detrás de los mismos, y bueno, así nos va a ir. ¿Me entendés el concepto? Totalmente. Seferino, te aprovecho en tus varios roles, ¿no? Uno de ellos, un experto en transporte, un hombre de la política, un militante político, un hombre del pensamiento nacional. Siempre se le atribuye una bisagra en el proceso de desarrollo, el modelo desarrollista de Frondizi, cuando a raíz de la importancia que le da a la expansión de la industria automotriz, genera un quiebre, y que esto también se siente fundamentalmente en el plano de los ferrocarriles. Se llamaba Plan Larkin eso, ¿no? Correcto, Plan Larkin. ¿Qué era eso? Bueno, Larkin, para todos los televidentes, tienen que saber que era un general de logística del ejército de los Estados Unidos. Ajá. O sea, no era un civil, era un general del ejército, especializado en logística. Ajá. Que trajo un plan que fomentar y consolidar el desarrollo de la industria automotriz y petrolera. Claro. Ahora, este fin de semana, o cualquiera puede ir hoy al Salón del Automóvil, en la rural. Bueno, uno ve todo tipo de coches. Usted ve que los concept car apuntan al concepto del coche híbrido, alimentado con energía eléctrica, para disminuir la contaminación. ¿Correcto? Pero por más que lleven a la contaminación cero, desde el punto de vista ambiental, los coches, lo que no se puede evitar es la congestión. El coche ocupa una superficie en la vía pública que no se puede, la vía pública, las calles, no se pueden estirar como chicles. Son una y determinada. Entonces, uno ve todo ese salón, el público que concurre, la potencia de nuestra industria automotriz, no solamente sirve para comprar los coches nosotros, sino exportar al resto del mundo. Pero eso en términos de congestión es inexorable, que en términos de X años, ya actualmente uno lo sufre, pero pensemos de acá 5 o 10 años, va a ser imposible andar en auto, en cualquier barrio, no solamente en el área central. Entonces, la única forma de solucionar el tema es con una fuerte inversión en transporte público. Y nosotros tenemos la suerte de contar con más de 800 kilómetros de vías férreas existentes, que simplemente hay que modernizarlas y combinarlas con la red de subtes. 800 kilómetros en la zona de lo que llamás área metropolitana. Exactamente, ¿no? exactamente, el área metropolitana. Claro.
Pero bueno, porque es lo que nos toca el día a día. En el Pero día. entonces, esa red actualmente existente hay que modernizarla y conectarla. Por ejemplo, entonces, pensemos, dijimos, unir el Belgrano Norte con el Belgrano Sur a través de Facultad de Derecho, donde antes estaba el Ital Park, hoy tenemos el Ajá, Parque Táis, claro. Libertador y Callao, todo por Callao, Entre Ríos, Vélez Arfield, Estación Buenos Aires, que fíjense lo que un poco se me quedó en el proceso anterior. Estación Buenos Aires está ubicada en Barracas. Avenida Vélez Arfield, Ajá. la continuación de la Avenida Entre Ríos, en el barrio Barracas. Claro. Fíjense, el nombre de la ciudad capital, Ciudad Buenos Aires, el nombre del primer estado argentino, la provincia de Buenos Aires, marca mundial como ciudad, tiene su estación ferroviaria que lleva el nombre de Buenos Aires en una situación totalmente urbanística derrumbada. Eso muestra la mediocridad general. Entonces, nosotros ya decíamos, hay que hacer de Estación Buenos Aires. Yo escribí un artículo en página 2, en el suplemento de arquitectura, en marzo del 2001. Yo dije, señores, pensando en el centenario, el 2010, Sí. lo escribí en el 2001, dije, señores, hay que hacer de la Estación Buenos Aires la Retiro del siglo XXI. Qué bueno, sí. Como concepto de marca, como concepto. Bueno, Berlín hizo su estación central de trenes, espectacular. Bueno, Buenos Aires amerita eso. Amerita tener una estación que reivindica a Buenos Aires integralmente. Y a su vez llegar al aeropuerto de Ezeiza. Nosotros también en el 2001, con Jorge, teníamos una esperanza, un sueño. Nosotros decíamos en el 2001, ¿cuándo se va a discutir la sede de los Juegos Olímpicos del 2016? Bicentenario de la Argentina. Se va a discutir en el 2009, o son 7 años antes, se discute la sede olímpica. Entonces, para el 2016, 2009, tenemos tiempo. Esta unión del Aeroparque con Ezeiza, pasando por la zona de Pompeya, Lugano, Villa Madero, o sea, en Lugano, en toda esa zona sur, hay tierra todavía para hacer una Villa Olímpica, para los Juegos del 2016. Además de llegar al aeropuerto, abrir una estación de la Villa Olímpica. ¿Me entendés? Sí. Entonces nosotros eso lo plasmamos en la discusión Qué de la bueno. ley de subte. Ahora, ¿qué pasó? Llegó en el 2009, perdimos. ¿Quién la ganó? Río de Janeiro. Claro. Brasil. Ahora, bueno, yo digo, ahora, Bueno, hoy, pero igual la Estación Buenos Aires habría que hacerla, igual, independientemente de eso, por supuesto, pero yo hoy Claro, lo tiro acá. claro. Digo, señores, perdimos el 2016. El 2020 ya la está discutiendo Europa, otra vez Madrid. Bueno, el 2024 le va a tocar al sur del mundo. Argentina podría, Buenos Aires podría plantearse discutir la sede olímpica del 2024. ¿Cuándo será? En el 2017. Estamos a un paso. Ahí nomás. Entonces, todo esto, como verás, Claro. tiene en cuenta los pasajeros, la carga, es decir, el papel de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, un gran avance que se generó a pesar de las críticas, déficit, historia, es la alianza, ingresar a la alianza SkyTeam. O sea, en el mundo, todas las líneas aéreas, en general, participan de alianzas aéreas. O sea, está la Star Alliance, está la One World y SkyTeam. Argentina se incorporó ahora en el Claro. 2012 a SkyTeam. Claro. Así que bueno, con Bueno, ese... veo que sos un apasionado, ¿viste? Se nos acaba el tiempo. Pero además, para finalizar te digo, no se puede pensar en el transporte, sino también no tener estas fantasías enormes y tan bonitas que estás planteando, ¿no? Es decir, hay que hacerlo con este espíritu, ¿no? Un espíritu nacional y bueno, y con la pasión que vos lo planteás. Seferino, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos, pero te vamos a invitar nuevamente para que nos sigas educando en esta cuestión. Bueno, te agradezco a usted y a todo el programa por haberme invitado y permitirme, por lo menos, llegar a un público televidente como el de ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Gracias.